Este joven es un símbolo estadounidense del espíritu inquebrantable. 48 días estando en el mar y no murió hasta que fue hecho prisionero por los japoneses. Como su espíritu de inquebrantable era demasiado grande, los japoneses lo obligaron a levantar un tronco muy alto. El tronco era muy pesado. Él se esforzaba mucho de ponerlo sobre sus hombros. Tan pronto como dejara caer el tronco, inmediatamente sería asesinado, pero el ejército japonés que estuvo esperando todo el día no pudo encontrar fallas en él. Sus compañeros de prisioneros tenían que sorprender su espíritu y vitorear a él. ¿Sería capaz de superar este difícil desafío? Veamos esta película súper genial. El cuento empezaba cuando Luis era pequeño. El adolescente escondido debajo de la tribuna estaba disfrutando de la botella de refresco así como viendo a la gente correr, al mismo tiempo mirando las chicas sentadas al otro lado. Como consecuencia, fue descubierto. Luis corrió rápidamente y se quitó sus pantalones. Su hermano mayor Peter vio esa escena. Peter sentía que Luis tenía mucho talento, por eso en los días siguientes, Peter empezó a andar en bicicleta para entrenar a Luis la carrera. Normalmente Luis era travieso e improductivo, pero determinaba el objetivo, iría hacia adelante valerosamente. Gradualmente, Luis corrió mucho más rápidamente que otros corredores de la escuela. Ahora Peter yendo en bicicleta no podía seguirle. Corría y corría más y un día Luis ya crecía. Pasó sus competidores rompiendo su propio récord y las chicas miraban su carrera con sus intereses. Se decía que correr sin tocar el suelo estaba aquí. E incluso una vez Luis se lesionó mientras corría, también ignoró su herida para continuar corriendo hacia la línea de meta. Chico travieso en el pasado ahora se convertía en la persona más rápida de América. Fue elegido para representar a su país participando en los Juegos Olímpicos de Verano en 1936 en Alemania. Cuando la competencia comenzó, Luis trató de adelantar a sus oponentes, sin embargo, después de corto tiempo, se quedó atrás. Los miembros de su familia estaban mirando la televisión extremadamente preocupados. Luis no dio por vencido, repentinamente su fuerte voluntad se quemó. En la ronda final, Luis pasó muchos oponentes, finalmente llegó a la línea de meta en la 8ª posición. Luis miró felizmente al público. Nadie sabía que solamente acaba de empezar su profesión de atlético, sino todas las cosas no sucedía como lo esperado. La guerra ocurrió, por lo tanto, los Juegos Olímpicos se cancelaron. Luis participó en una flota voladora de los aliados que preparaba las armas para estar listo para atacar a la isla japonesa. Los fuegos antiaéreos japoneses acribillaron con ferocidad. Luis, que era un piloto de bombardero, lanzó todas 4 bombas. La aeronave del enemigo se apresuró a atacar nuevamente. Ambas partes lucharon con ferocidad. A pesar de que logró derribar una aeronave, su compañero también fue matado a tiros por las balas. La cola de la aeronave también se quedó hecha pedazos y se esforzaba mucho para poder aterrizar en la base. Con tal dificultad, sobrevivieron milagrosamente. Desde allí, Luis estaba destinado en la isla Hawái. Todos los días, practicaba corriendo y sus amigos conducían su auto para seguirle. Luis experimentaba muchas batallas pero escapaba de la muerte. No obstante, en un vuelo normal, su aeronave después de la guerra se reparó con componentes rotos causando problemas continuos. La aeronave de Luis se encontraba en choque al intentar aterrizar en el mar. El grupo luchó por salir del avión que se hundía. Afortunadamente tenían 2 botes salvavidas con algunas provisiones. El grupo contaba con 5 personas pero solamente quedaron 3 personas. Sus 2 amigos asustados debían estar muertos. Luis animaba a todos a seguir viviendo. Calculaba cuidadosamente la cantidad de comida para intentar aguantar hasta que pasara un barco. Durante los primeros días, todos se quedaron quietos para evitar consumir sus energías. Luego apareció un avión en el cielo y todo el grupo trató de llamar. Luis también disparó un tiro de señal pero el avión no supo nada. Un compañero no siguió el plan. Se comió todas las comidas secas. La sensación de hambre y sed lo hizo descuidado. Ahora que se acabó la comida, todos morirían. Todos se sentían deprimidos. 3 días después, comenzaron a encontrar los espejismos. Una gaviota se abalanzó para comérselos, pero Luis rápidamente la agarró, le cortó el estómago y se la comieron viva. Como resultado, no podían comer, lo tiraron todo. Cambiaron a pescar, por suerte no tuvieron que esperar demasiado. Atraparon un pez y 3 personas compartieron para comer crudo. Era sushi, pez marino que los japoneses solían comer, ¿no? Así, flotaron en el mar hasta el día 18. Ellos estaban delgados y quedaron solo piel y huesos. También hubo tormentas y olas que parecieron ahogar a las 3 personas. Luis oró al padre con esperanza que se protegiera para vencer el accidente. Si fuera posible, Luis dedicaría su vida a hacer buenas cosas. De hecho, sobrevivieron hasta que a la mañana siguiente también llovió. Rápidamente recogieron agua de lluvia. Un pequeño tiburón pasó nadando junto al bote y fue agarrado por ellos y golpeado en la cara hasta la muerte. Después de más de un mes, la herida del amigo de Margin se infectó gravemente y su mente comenzó a no estar en la condición clara. Ese momento, la aeronave apareció. Nuevamente. Luis continuó disparando a balas de señales al cielo. Finalmente, volvió otra vez pero era la aeronave del enemigo derribando las balas. Debajo del agua, los tiburones siguieron sigilosamente para comérselos. Las 3 personas regresaron a su bote rápidamente.
La aeronave llegó volando en el cielo una vez más, Luis saltó al mar, la bala dio exactamente un tiburón. Otros tiburones nadaron para comer este tiburón. Por suerte, esta vez, todas las 3 personas escaparon de la muerte. Al mismo tiempo, su bote estaba hundido poco a poco. De pronto, ellos usaron las tijeras para reparar las partes rotas del bote mientras estaban golpeando a los tiburones. Una vez más todavía ellos sobrevivieron. No obstante, al día siguiente, Mark estaba muy agotado y sus ojos apagados mirando al cielo. Finalmente ya murió. Luis y su compañero llevaron a cabo el entierro del agua para Mark. Ambos no lloraron pues en sus cuerpos no quedaron agua para llorar. Ambos siguieron viviendo en el día 45 y estaban uno al lado del otro y casi murieron. De repente, un barco pasó, la condición empeoró mucho más que la muerte a causa de que ese era barco del ejército japonés. Ellos fueron llevados a la prisión subterránea por los japoneses. Todos los días arrojaron las comidas directamente hacia abajo para ellos. El coronel japonés descubrió que Luis era un corredor, entonces obligó a Luis que dibujara artillería pesada de los aliados, pero Luis no dibujó. Fue encerrado en la calaboza, lo que a Luis volvió loco. Fue arrastrado fuera y le dieron una golpiza brutalmente. Forzaron a 2 personas que quitaran las ropas y luego les echaron agua fría. Pasaron los días de tal tortura brutal, el grupo de prisioneros de guerra estadounidenses con los ojos vendados, tenían que ser llevados al campo de prisioneros de guerra. A partir de aquí Luis entraba en la etapa más devastadora. Una persona que se llamaba Mutsuhiro era el administrador del campo de prisioneros de guerra. Luis lo miró accidentalmente como resultado de haber sido golpeado brutalmente por él, pero cada vez que hacía caer, Luis seguía levantándose, lo que provocó que Mutsuhiro se cansara de su mano y tuviera que irse. Al día siguiente, cuando todos se reunieron, Mutsuhiro siguió hablando, sabiendo que Luis era un atleta olímpico, lo obligó a correr con sus hombres pero Luis sufría hambre durante mucho tiempo, rápidamente estaba agotado y cayó al suelo. Como muchas veces anteriormente, Luis se levantó y siguió corriendo y se volvió a caer, los demás de prisioneros vitorearon lo que hizo Mutsuhiro enojado y siguió golpeando a Luis. Esa noche, Luis se enteró de que las tropas estadounidenses ocupaban la isla de Masan y que los japoneses estaban a punto de perderla. Sin embargo, Mutsuhiro se volvió cada vez más impaciente y constantemente abusaba brutalmente a los prisioneros. Incluso en medio de la noche, golpeaba a Luis sin razón porque su identidad especial atraía la atención de las autoridades del nivel superior. Le pidieron que difundiera propaganda contra los estadounidenses, a cambio de una vida más cómoda. Lo dejaron llamar a casa, comer comida deliciosa, pero Luis se negó completamente a pesar de que muchos estadounidenses traicionaron y llevaron una vida feliz. Como resultado, Luis fue devuelto al campo de prisioneros de guerra donde estaba el pervertido Mutsuhiro. Esta vez Mutsuhiro no lo golpeó directamente, sino que dio orden a cada prisionero que le diera un puñetazo en la cara a Luis. Quería que los estadounidenses se destruyeran a sí mismos. Si no, golpearía al prisionero hasta la muerte. Luis rogó a todos que lo golpearan respectivamente. Debido a que Luis era tan leal a Estados Unidos, Mutsuhiro quería usar a los estadounidenses para destruir su lealtad. Luis se cayó una y otra vez y luego se levantó de nuevo. Hasta que Luis ya no pudo sostenerse. Los soldados japoneses que sujetaban ambos lados lo obligaron a recibir una paliza. Luis fue golpeado hasta el anochecer, pero aún así no rogó. Los días de tortura que duraron hasta ese invierno finalmente se revirtieron. Mutsuhiro estaba promovido y se mudaba a otro lugar. Esa noche la guerra también se extendió al campo de prisioneros de guerra. Los aviones aliados estaban tirando las bombas a los japoneses. Luis pensó que estaba a punto de ser libre, pero una vez más la esperanza se apagó. A la mañana siguiente, el campo de prisioneros de guerra tuvo que ser trasladado. La escena de Tokio después del bombardeo estaba extremadamente devastada. Los prisioneros de guerra fueron empujados al tren que se dirigía al norte a un campo de prisioneros de guerra aún más duro. Hacía mucho frío aquí, los prisioneros tenían que hacer el trabajo más duro de explotación minera de carbón, pero lo que era aún más aterrador era el pervertido que Mutsuhiro se trasladó regresando aquí. Esta vez Luis no miró a Mutsuhiro, pero el resultado seguía siendo golpeado por no mirarlo. El trabajo diario es transportar carbón a los barcos. Durante el trabajo, Luis fue empujado hacia abajo desde arriba. Se agarró la pierna con dolor. Al día siguiente, Luis simplemente se alejó cojeando. A Mutsuhiro todavía le importaba que Luis no se sometiera a él. Quería que se convirtiera en un cadáver sin alma. Al ver que Luis ya no podía trabajar, Mutsuhiro llamó a Luis a un lugar separado. Según la ley, cualquiera que dejara de trabajar, estaría a pena de muerte. Obligó a Luis a levantar un tronco. Luis no dudó ni le rogó que hiciera su mayor esfuerzo para ponérselo sobre el hombro. Obligó a Luis a levantar ambas manos por encima de su cabeza. Mutsuhiro obligó a sus subordinados a apuntar con un arma a Luis. Tan pronto como cayera el tronco, le dispararía y lo mataría. Cualquiera que jugara a este juego sujetando algo durante 15 minutos sin soltarlo, sentiría los dolores del brazo. Luis estuvo allí como una montaña, no le tenía miedo a la muerte, solo tenía miedo de que su espíritu estuviera quebrantable por el enemigo. Los otros prisioneros quedaron cautivados por la vista ante ellos, preguntándose cuánto tiempo duraría Luis. Mutsuhiro pensó que era bueno que Luis pudiera soportar una hora, esperó para dispararle pero pasaron 2 horas. Luis seguía de pie.
Los prisioneros que miraban comenzaron a vitorear en silencio a Luis. Luis miró directamente a la cara de Mutsuhiro,